Quackity, quiero hablar contigo. ¡Abre la Quackity, puerta! relájate, Va, relájate. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quackity, ¿Qué pasó? escucha. Que Rubius cree que yo tengo algo que ver con los cañonazos que le han pegado a su casa y estoy diciendo que ha sido Willy. Quackity, Literalmente fue tengo fue una Willy. foto. ¿Qué? Tengo una foto aquí de Willy con un cañón delante de tu casa. ¿Qué opinas de eso? Me la puso frente a mi casa, parecía cartel, yo ya la vi. ¿Y sabes quién tomó la foto? No, ¿quién? Luzu. Lo pone Ya lo aquí. sabía. Si le he dicho antes. El que yo 8, le el di que 12, les- el De 22. hecho, sí me dijo Luzo. Luzo me dijo ¿Ves? que de hecho, Willy quería explotar mi casa, pero Luzo lo convenció a que no lo hiciera. Fue lo que me ha dicho Luzo. A ver, ¿Ves cómo- Venga, pringao. Venga. ¿Qué hacen? ¿Dónde está? Matando a este Enderman. A ver, a ver. Ahí está, ya. Vale. ¿Qué hacen, Joaquín. chicos? Tengo un cañón y le vamos a volar la casa a Rubius por robarnos. Anda, sí. Va que va. ¿Cuántos cañones tienen? Joaquín, Uno, tiene pero una pregunta. podemos Tú eres socio de la tienda de bicis, ¿verdad? A ver, socio, pero no tan socio, si es lo que le estoy preparando. O sea, eres Joaquín. socio y de cada cosa que cada vez que entra alguien y le roba. ¿Tú crees que ese estafador Tú te llevas cabrón me 10. paga? ¿Tú crees que ese estafador cabrón me va a pagar? Ah, que encima tampoco te da tu parte. Ni me paga, ni me Joaquín, está Es el pagando. momento de que decidas cuáles son tus alianzas. Claro. Esto es como en Avengers, como en Civil War. O sea, no puedes Claro. estar con Capitán América Es como en y Civil War, con sí. Iron Man. No, sí, se entiende. No. A ver, que quede muy claro. A mí me ha hecho mucho daño Rubius y... No. Que quede muy claro. No hay nada ahí. Vamos a por un cañón. O sea, no me jodas, Va. vaya. Van a... ¿Cuántos cañones tienen? Podemos hacer más, supongo. Cañones. Yo- o sea, yo- yo he visto uno, el de luz. Yo les puedo apoyar con algunas TNTs que tengo, ¿eh? Me gusta. Tú Va, tienes voy también, las hago, voy las hago rápidamente. Ahorita voy con ustedes. No le dije porque ¿qué anda haciendo tomándole fotos a Willy con cañones fuera de mi casa? Pero ya. Por eso no le dije. Hay cositas que no cuadran y me da miedo. Shit. Pero todo, mira, es que el problema es que aquí no puedes confiar en nadie, cabrón. Nadie, no puedes confiar en nadie. Nadie está para ayudarte. Vamos a ver. Wow, Buenas no me lo puedo tardes. creer, acaba de- Hombre, Quackity. Ya he regresado, regresé con un cañón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Escuché Joaquín, que le ibas a mando- dormir, ibas a llorar y no sé qué. Joaquín, Cierra, cierra. estoy teniendo un día muy malo. ¿Por Ven aquí qué? un momento. Estoy teniendo un día muy malo en general, ¿ok? Ok, Es todo lo que hace falta saber. a ver, ¿qué pasó? Joaquín, te voy a dar una oportunidad para que me digas la verdad sobre algo y una sola oportunidad. ¿Me acabas de poner tú 2 minas aquí fuera de casa? No fui yo. Y Pero piensa- escúchame, te voy a dar la oportunidad de que me digas porque con el remover de los bloques, una vez que ha explotado una mina y queda la otra, se puede ver quién la ha puesto. Entonces, Quackity, te voy a dar sabemos la oportunidad de que te respuesta. He expliques. mirado. Quackity, he mirado con el remover de quién era. ¿Vale? Va. ¿Vale? Cuidado, Entonces, cuidado, Juan, que estás apuntando a mis cofres. Ten cuidado. Mira, aquí me pongo. Pero Quackity, que lo he Joaquín, mirado. entonces- explícate y tienes 3 minutos. Bueno, Te voy a dar todo el tiempo bueno. que te haga falta, explícate. ¿Quién proporciona? Y te va a dar esto un coraje que no se te va a acabar, ¿eh? Al bebé le proporcionaron unas minas, nadie más que Rubius. Y el bebé y todos estaban aquí y te pusieron unas minas. Yo te iba a avisar, pero no sabía si en realidad habían puesto minas. Yo pensé que era chiste, pero parece ser que sí. Dale al remover y date cuenta quién las puso. Y dime quién fue. Momento de ¿Ha sido verdad. Rubius el que las ha puesto? Lo que te dije. Ah, mira, y están en la feria. Momento perfecto para ir para llegarles de donde ¿Sabes no se dan cuántas han cuenta. puesto, Quackity? ¿Cuántas? Pusieron 2. ¿Cuántas explotaron? 2. 2. Pusieron 2. Igual camino y checo a ver Vale. cuántas pusieron. Están en la feria, es el momento. Luzu, ¿tienes tu cañón?
Sí, estoy haciendo más dinamita. Dame un segundo. Vale. Vamos, Yo tengo vamos. 8. Mira, ¿Cuántas dinamitas tienes tú? yo les acompaño, pero necesito aparecer invisible, porque si no, mi Rubius va a saber que estoy detrás de... Tengo una bufanda que me vuelve invisible, voy por ella. Espérame tantito, ahorita vengo. Harry Potter, Harry Sí, Potter. ahorita te lo enseño, y también la bufanda. A ver, vamos Vamos. a ponernos todos alineados como si fuéramos de un ejército antiguo. Mira, parecemos de Age of Empires. Ahí está. Pi, 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 unidad de cañón. A ver, separamos un poco. Yo y me a la juntaba un cuenta de poco, 3, que nos juntáramos. Yo me acercaba un poquito a la tienda, ¿no? ¿O no? Aquí Ah, estamos no, bien. no hace falta. No hace falta para nada. Y de hecho, mejor porque si acaso se nos escapa Vale. un tirito. Vale, yo tengo 8 TNTs. Aviso, voy a disparar los 8, ¿eh? Sí, yo voy con todo. O sea, no tengo ningún problema. Vale, pues nada, Bear Bikes, chicos, ha sido un placer. Nos han la robado, que justicia- les den por culo. Siempre prevalecerá. Si queréis, yo doy el primero para que seis represalias me vengan a mí. Vale, Ya está. Tomar por culo. muy bien. ¡Que empiece el Voy yo. bombardeo! ¡Let's go! ¡A tomar por culo! Y a Kiko también. ¡Vamos! No, a Kiko dejarlo, a Kiko dejarlo. ¡A mierda toda la tienda! El puto escáner no se puede quitar, tío. Yo ya no tengo más. A la verga. Oh, Te has está aprendido. Está fuera, está fuera. ¡Rata! ¡Te veo! Se ha pirado. Estaban Entonces- Juan, Luzu y Quackity aquí. Han reventado toda mi puta tienda. Te han roto la tienda. A ver, que Toda quede muy mi claro. tienda, Yo no la hice, verdad. yo no hice nada, ¿eh? Yo no hice Se nada. acabó tu estafa. Yo estaba watchándolos con mi bufanda en invisible. How? How? Quackity, por Te- favor, déjame verte. Te digo lo que pasó, ¿eh? Te puedo decir lo que pasó. Es que que no ese, te lo aliento. ese es el problema, ese es el problema. Los estaba watchando, lo grabé todo, Rubius, ¿eh? Lo grabé Quackity, todo, no me hables lo de tu grabé vida. todo, No lo me grabé hables de tu todo, vida. lo grabé todo. Te puedo decir ¿Qué han exactamente hecho? lo que ¿Qué han hecho y sucedió. por qué lo han hecho? A ver. A ver, Cuéntame, a ver. señor Barkov. Yo estaba invisible, así como ves ahorita, estaba invisible. Sí. Y estaban platicando sobre hacerte venganza. Entonces, ¿Venganza de qué? ¿Por qué? porque le robaste su dinero, por eso. Bueno, Le robaste el dinero, le robaste el dinero. Y así como... Vamos, recordemos que el negocio Exacto, es de todos, exacto. ¿eh? No, A mí claro, me claro. Yo también le robaron. robé. Y mira qué bien se lo ha tomado. Ya, eso tiene 2 bombas. Entonces, ¿qué? Pero sucedió un imprevisto, me morí, pero nunca se dieron cuenta que yo estaba ahí. Yo estaba invisible. Oh, no. A ver. Es que es obvio. Es que ¿de qué está hablando Luzu? Luzu hace de cuenta de que yo lo traicioné. Yo literalmente no los traicioné. Era muy obvio. Era muy obvio. Cuando ellos llegaron estaba ahí Juan y Luzu. O sea, los pillaron. El que yo le haya dicho a Rubius todo lo que sucedió, literalmente no fue nada de malo. Y fue de manera, o sea, para seguir teniendo la confianza y seguir ayudándole a Luzu y a Juan. O sea, en lo que les estuvieran tramando, ¿eh? Lo que les estuvieran tramando. Es que, a ver, yo no hice nada malo. De hecho, si ellos hubieran desaparecido, me hubiera encontrado Rubius y me hubiera preguntado qué pasó, obviamente yo no sé, yo no tengo idea. No, Rubius, yo estaba desaparecido y yo les di y yo los vi. Es obvio, a este punto es obvio, es obvio. Vamos a ver, vamos a platicar con Luzu, Una buena platicadita. Luzu Vlogs. Necesito platicar contigo. Sal de mi casa, Quack. Necesito platicar contigo. Es muy importante. Luzu, te comento lo No que sé qué pasa. es lo que quieres Te contarme. comento lo que pasó. Yo, ¿por qué le dije a Rubius todo lo que sucedió? Cabrón, porque necesitaba su confianza. Era obvio que cuando tú y Juan estaban ahí, ya los habían pillado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No lo sé, pero yo no hubiera dicho tu nombre. Yo me hubiera inventado otra cosa, Quack. A ver, es que Luzu, era obvio, y yo el decir sus nombres era porque Rubius ya los había visto.
Si yo los delaté de esa manera, fue para mantener su confianza. De hecho, ya sabían, ellos ya sabían que ustedes estaban ahí, porque los pillaron de repente, ¿sí o no? No lo sé, Quax. No, no lo tomes a mal, no lo tomes a mal, Luzu. Yo tenía nuestros mejores intereses en mente. Igual ya valió pito todo, porque me encontró Stacks y me descubrieron. Sin embargo, Luzu, por favor. Vamos a ver ahora con Juan. Y tú, o sea, convéncenos tú de en qué bando estás, porque. A ver, tú eres Luzu, libre, Quacky, tú Luzu, eres libre de elegir Luzu, el bando en el que quieres Luzu, estar. Nadie te obliga a estar en Luzu. un bando o en otro. Luzu, escúchame. ¿Yo en qué bando voy a estar? ¿En qué bando voy a estar? Ahí tienes una Tú palabra. la piña que me has dado sigue en mi cofre de código. ¿Tú crees que no me importa esta situación? Sí me importa, Luzu. Y si yo algo tengo en mente es el bienestar de todos. A ver. ¿En qué? Me Luzu, ¿tú crees que yo le tengo lealtad a Rubius? ¿Tú crees que le tengo lealtad a ese hombre? Nada. No lo Nada. sé, pero ahora estás jugando un juego muy peligroso de dos bandos y tienes que tener cuidado porque yo no te voy a hacer nada, pero Rubius no es como yo. A ver, Luzu. Ven, Igual ven. ahorita mismo voy con Rubius y le digo, oye, jódete. Para Tú demostrar el bando en el que estoy. Te tengo que contar, te tengo que poner al día, Juan. El caso es que yo estaba volviendo. Ah. Y he pasado por al lado de casa de Stax, he caído en un árbol con el tridente volando y estaban Rubius, Alex, Stax hablando y no se han dado cuenta de que yo he caído ahí, entonces me he quedado a espiarles un rato. Ajá. Y en eso ha aparecido también Quackity. Yo le voy a contar todo, Quackity. Sí, todo tú cuéntale. Y yo En eso aclaro. ha aparecido Quackity que les ha contado que nosotros hemos hecho eso. Joaquiti. Entonces- A ver, ¿cómo a ver. larga tú, no? A ver, que quede claro, Entonces- Miren, lo que pasó fue lo siguiente. Yo, Ustedes Quackity, poniendo... A ver, Estoy muy tranquilo. a ver. Cuando ustedes estaban poniendo el cartel fue cuando llegaron Stacks, Rubius y de hecho los nombraron a ustedes dos de nombre. Ya sabían que estaban haciendo lo que estaban haciendo. O sea, era muy obvio. A mí después... No estamos solos ya. A mí después, resulta que no estaba completamente escondido y a mí me pilló Stacks. Me pilló Stacks y entonces yo, para seguir en el lado bueno de Rubius y para poder, ya sé, estar en su lado de confianza, dije, mira, le dije lo obvio. Ahí estaba yo, Juan y Luzu. Entonces, pero igual no me la creyó y creo que está 50-50 en creerme y no creerme. Es como lo presiento. Pero Luzu, lo que tú escuchaste pues, se entiende, o sea, que Luzu esté enojado, esté triste al respecto, lo entiendo. Y me preguntó que en qué bando está y pues nada, yo sé en qué bando estoy, Luzu. Fue lo que sucedió. Te lo he dicho, Quackity. A mí, yo no te voy a forzar a que seas de ningún lado o de otro. Yo A ver, quiero que elijas. a ver, Tú tomes tu elección. Rubius me ha dado lo peor, me ha hecho de lo peor, me ha robado. Incluso cuando abrimos la tienda y yo era su socio, me robó a mí también. Siendo socio.